Juan capítulo 10. Amén. Libro de Juan, el Evangelio, capítulo 10. Amén. Si ya lo encontró, vaya pidiéndole al Señor que le hable, que esta sea una palabra de bendición, no solo para usted, sino para su casa, para su familia, porque necesitamos de esta su palabra, necesitamos de este consejo que nuestro Padre tiene para nosotros. Juan capítulo 10, voy a leer a favor de mis hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Glorioso Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy honramos tu nombre, Espíritu de Dios. Hoy te honramos, hoy te alabamos, hoy te exaltamos y te bendecimos, Espíritu Santo, creyendo que esta es tu palabra, Señor, y creyendo que es verdadera. Hoy, Señor, reconocemos nuestra necesidad, Señor, de que esa palabra venga y transforme. Venga, Espíritu Santo, y haga en nosotros, Señor, cumpla en nosotros el propósito por el cual tú la has enviado. Declaramos sin poder toda obra de oposición, toda obra de incredulidad, Espíritu Santo, porque creemos, mi Señor, que lo que está en tu corazón hoy será hecho, porque en el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos. Amén, mi Señor, y amén. Bien, pueda tomar asiento, por favor, mis hermanos. Si yo les digo, ¿qué escogen? ¿Luz o tinieblas? ¿Qué escogen? Fácil, ¿cierto? ¿Amor o odio? ¿Qué escogen? Sencillito, ¿cierto? ¿Dios o el contrario? ¿Qué escogen? ¿Cierto? Natural. ¿Jesús o al extraño? A Jesús, ¿cierto? Decimos, alguien sensato, alguien cuerdo, no va a tener dificultad en escoger una cosa o la otra. Amén. Aparentemente es una decisión fácil a simple vista. Lo que sucede es que a veces el extraño entra y no se da cuenta la oveja. Muchas veces está creyendo que se sigue a Jesús, pero en realidad se sigue a un extraño. Amén. Por eso el título de esta enseñanza es ¿a quién seguir? Amén. ¿A quién seguir? Muchas veces seguimos personas, seguimos ideales, seguimos costumbres. Porque sí, porque fue lo que nos enseñaron, porque creemos que es lo correcto, porque creemos que va por el camino que es. Amén. Casi siempre esto va guiado en nuestro pensar, en nuestro parecer. Amén. Pero hoy vamos a ver entonces cómo el Señor Jesús se define a sí mismo, cómo define al extraño, cómo define a una oveja y cómo define a otro que no es una oveja. Para nosotros tener como esa lista de chequeo y en nuestra propia vida mirar y decir, sí, yo sigo a Jesús. O decir, no, yo estoy siguiendo mis propios ideales. No, yo estoy siguiendo mis propias costumbres. Yo estoy siguiendo lo que me parece. Amén. Entonces, vamos a leer desde el versículo 1 al 2. Dice la palabra: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Amén. Entonces, ¿el pastor de las ovejas por dónde entraba? Por la puerta. El que no era el pastor, sino que era un extraño o era un ladrón, ¿por dónde entraba?
¿cierto? Por encima, por el lado, por detrás, por donde Él quisiese, menos por la puerta. Amén. Saltemos ahí un momentico al versículo 7, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Volvamos a leer el 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Amén. Jesús es la puerta. Quien entra por esa puerta, el pastor de las ovejas es. Amén. Es decir, es el dueño de ese rebaño. Es a quien le pertenece. Es el que tiene el derecho sobre ellas. Amén. Es el que se interesa, es el que las cuida, el que trae comida, el que trae agua. Amén. El que las protege del frío, del calor. En la antigüedad, yo creo que todavía los pastores por las noches reunían a las ovejas y las llevaban al redil. El redil era como el lugar seguro, el lugar donde Él las protegía de que se las robaran, de que se las mataran, de que si venía un vendaval, de que si había lluvia, ¿cierto? Y el pastor por lo general dormía a la puerta, ¿cierto? Por eso Él debía dar el permiso. Si alguien quería entrar a donde sus ovejas, era el pastor el que abría la puerta y decía: claro, vaya. Pero al que el pastor no le abría la puerta, tenía que mirar por dónde. Amén. Entonces, cualquier cosa, cualquier ideal, cualquier costumbre, cualquier persona, cualquier cosa que usted y yo queramos seguir en la vida, que usted y yo queramos hacer en la vida, debe contar primeramente con el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo primeramente debe abrir esa puerta para que ese consejero, para que esa palabra, para que esa acción, esa obra que usted y yo deseamos hacer, entre a nuestra vida, entre a nuestra casa. Amén, es lo primero que nuestro Señor Jesús dice, y en todo lo que vamos a ver hoy debemos ser celosos, pero especialmente en esto. Cualquiera cosa que no venga de parte de Jesús, que no sea aprobado por Jesús, cosa o persona, no debe entrar a su casa ni a mi casa, no debe entrar ni a su vida ni a mi vida. Amén. Entonces, quien no pasa a través de esa puerta, a través de Jesús, no es. Amén. Desde allí, si eso no glorifica al Señor, usted y yo estamos creados para la gloria del Señor. Amén. Lo que usted y yo hagamos debe glorificar al Señor. Si lo que usted y yo hacemos, sea porque amamos mucho, porque queremos mucho, porque nos gusta mucho, porque tenemos muy buenas intenciones, por lo que sea, pero que no glorifica a Jesús, no es. Amén. Todo lo que hagamos. Amén. Tal vez en la crianza de nuestros hijos. Tal vez para diversión, para estudio, para trabajo, para lo que usted y yo queramos. Siempre debemos glorificar a Jesús. Amén. Porque es la razón para la que usted y yo fuimos creados. No para glorificarnos a nosotros mismos. No para glorificar a nuestros padres. Amén. A nuestros jefes. Amén. No a esa persona que queremos mucho. No, para la gloria de el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, cualquiera que venga con palabras muy bonitas, como digo, acciones que tengan muy buenas intenciones, pero que no se estén ciñendo a Cristo, usted y yo las debemos hacer a un lado, porque es un extraño. Entonces, partamos de ahí. ¿Qué estamos siguiendo? Eso que yo sigo, eso que yo hago, eso que a mí me gusta, ¿glorifica a Cristo o me glorifica a mí? ¿Está aprobado por nuestro Señor Jesucristo? Si llega a la puerta del redil, nuestro Señor Jesucristo va a abrir la puerta y va a decir: pase, allá está mi oveja. Amén. Ahí vamos haciendo nuestra lista de chequeo y seguimos leyendo versículos 3 y 4. Dice, voy a leer desde el 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca.
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, o sea que hay ovejas que no son propias, ¿cierto? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amén. Entonces hay algo mutuo. Tanto el pastor conoce a su oveja porque sabe cuáles son las propias y a esas es a las que saca, como las ovejas conocen al pastor, identifican su voz. Amén. Entonces hay un conocimiento mutuo. La pregunta es, ¿conoces la voz de Jesús? Porque el pastor va adelante. Lo dice en el 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen. ¿Pero por qué lo siguen? ¿Por qué lo siguen esas ovejas? Dice la Biblia, porque conocen su voz. Amén. Es decir, que no es solo porque la oyen, porque entonces dirían, no, es que el pastor va adelante, si lo pueden oír, entonces lo pueden seguir. No, dice, porque la conocen. Es decir, que se puede estar oyendo la voz de Dios, pero puede no estarse identificando, ¿sí? Porque si digamos la voz del Señor dice, diezma, y la persona dice, no, que va, eso es para, yo qué voy a hacer eso. No, es que la persona no va a decir, ese es Dios que me está hablando, porque no conoce la voz de buen pastor. Entonces ese pastor puede ir ahí pegado de la oveja y puede gritar, y ese pastor se puede desgargantar, pero esa oveja no va a obedecer, porque no lo conoce. Amén. Debe ser un deseo de nuestro corazón el conocer, el identificar la voz de Dios, saber cómo habla Él, qué dice Él. Amén. ¿Cómo aprendo a conocer la voz de Dios? En la intimidad, en la cercanía. Si mi esposo está allá atrás en la cocineta y él habla, yo estoy aquí, yo digo, ese es amén. Si mi hijo llora, yo voy a decir, ese es Salomón. Amén. Porque tenemos intimidad, que tenemos cercanía, porque hemos pasado tiempo juntos, porque nos hemos dedicado los unos a los otros. Amén. Pero si viene por decir cualquier cosa, el hermano de la hermana, o mira, por decir algo, y está ahí él habla, yo no sé quién es. Amén. No tengo ni idea. Eso mismo pasa con el Señor. Si nosotros no tenemos esa intimidad, si no tenemos esa cercanía, si no pasamos ese tiempo con Él, no le vamos a conocer. Y usted y yo necesitamos conocerlo. Nuestra casa necesita que nosotros conozcamos la voz de Dios y nos dejemos direccionar por Él. Amén. Nosotros debemos interesarnos en ser amigos de Dios. Lo que me impacta bastante es cuando Dios dice, Abraham, mi amigo. Creo que es del único del que dice eso en la palabra. ¿Cuánto tiempo no pasaría Abraham con Dios? ¿Cuánto tiempo no estaría en relación íntima con Él? Amén. En alguna ocasión hasta hicieron para comer y el Señor se quedó ahí con Abraham. ¿Cuánto tiempo pasaría? 2 horas mientras se cocinaba a leña. Eso es cercanía, eso es intimidad. De pronto físicamente hoy no lo podamos hacer, pero espiritualmente sí. Y Dios espera que usted y yo nos acerquemos. Él es un Dios, sí, Él es el Dios omnipotente, sí, Él es el Dios soberano, sí, creador de los cielos y de la tierra, amén. Pero también es un Dios personal. Dios no se quedó haciendo grandes maravillas en el universo y se olvidó de esa pequeña creación que hizo, no. Les interesaba en que cada pedacito de esa pequeña creación quiera decirle, Señor, ¿qué cocino hoy? Señor, siéntate conmigo. Amén, ¿cómo me he visto? Amén. El Señor quiere que usted y yo lo tengamos en cuenta para pequeñas cosas. En esas pequeñas cosas lo va a ir conociendo, va a ir sabiendo quién es Él, va a ir acercándose a ese pastor. Y que cuando ese pastor hable, me guste o no,
lo que ese pastor me esté diciendo, yo atienda y diga, sí, ese es mi pastor. Sí, ese es mi Señor. Amén. Y entonces podamos tener un crecimiento en esa intimidad con nuestro Dios. Amén. Porque lo necesitamos. Amén. ¿Cuántos necesitan de ese conocimiento? ¿Cuántos necesitan de esa intimidad y de esa cercanía? Ese puede ser la solución para muchas de nuestras aflicciones, de nuestras inseguridades, de nuestras ansiedades. ¿Por qué se tiene eso muchas veces? Porque se es débil muchas veces, porque se tiene a Dios lejos. Si lo tuviésemos cerca, nuestra vida sería otra. Debemos aprender a tenerlo en cuenta, pero sobre todo, para uno aprender a vivir con Dios cerca, tiene que saber que no siempre te va a decir lo que quieres oír. Amén. Que a veces te va a decir, no, y uno, pero es el único camino. No, por ahí no, no, por ahí no, no, por ahí no. Es tener que, no, por ahí no. Bien. Vamos a continuar leyendo el versículo 5. Dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí hay dos cosas. Uno, el Señor está seguro, porque esto le decía el Señor Jesucristo, que sus ovejas, un extraño, no van a seguir. Amén. El Señor está seguro que si sus ovejas supiesen que ese que les está dando no es Dios, no se van a ir por ese camino. No van a seguir ese ideal. No van a tomar esa costumbre. Amén. Pero las ovejas sí lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos opciones. Uno, o Jesús se equivocó. O dos, las ovejas están engañadas. Las ovejas creen que están siguiendo a Jesús, pero están siguiendo al extraño. Están siguiendo al que se saltó la cerca para entrar. Al que obvió todas las negaciones de nuestro Señor Jesús. No entre, por aquí no es, no pase, con mis ovejas no. Y él buscó el rincón, buscó la endija y se metió. Amén. Eso es lo que pasa. Que las ovejas, muchas, están engañadas. Amén. Entonces dice, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Nos devolvemos así conocemos la voz de Jesús. Si no conocemos la voz de Jesús, ¿en qué posición lo tenemos entonces? ¿Quién es Jesús para nosotros? Un extraño. Amén. No podemos decir que Jesús es nuestro Dios, que Jesús es nuestro Señor, si no conocemos su voz. Amén. Y si seguimos retrocediendo, no podemos decir que Jesús es nuestro Dios, es nuestro Señor. Entonces, si para conocer la voz de Jesús tengo que tener intimidad y no la conozco, entonces no, si no tengo intimidad con Él, no es mi Señor, no es mi Padre, no es mi Dios. Amén. Porque lo tenemos en posición de ¿qué? En una posición de extraño. Vemos la importancia de conocer a nuestro Dios, de saber que cuando Él habla, nosotros nos vamos a mover hacia allá, de que cuando Él ordena, nosotros vamos a obedecer. Amén. Jesús no es un extraño. Amén. Y lo sabemos. Yo sé que lo sabemos. Yo sé que todos sabemos que Él es el Señor, que Él es Dios, que Él es el Todopoderoso, que Él es la solución para cualquier situación, que Él es la respuesta para cualquier pregunta. Pero a veces nos cuesta es dar el paso. Pero a veces nos cuesta es el creer verdaderamente, pasar de un conocimiento a una convicción. Amén. Y debemos trabajar en eso en nuestro corazón. Amén. Vamos a saltar al versículo 10. Dice, ¿por qué el Señor Jesús estaba tan seguro que la oveja no iba a seguir al extraño? Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Saltemos ahí al versículo 12 y 13. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas,
ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Amén. Versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, ¿qué hace el asalariado cuando ve el peligro? Se va, ¿cierto? Él está, es por un beneficio propio. Él está, es por un beneficio económico, por un salario. Él está por una recompensa. Él está porque hay algo para él. Amén. Y algo interesante para tomar en cuenta es que el asalariado imita al pastor. El asalariado también cuida. Entonces eso que la persona sigue y que no es, aparentemente también es bueno. También tiene algún beneficio. Amén. Esa persona, porque también hay que decirlo, hay muchos falsos profetas. Amén. Que también son extraños, que no son el buen pastor. Amén. Todas estas personas parecen, exacto, parecen, tienen características que uno podría decir: esto no es tan malo, esto es hasta bueno. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 12, dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Es decir, que él sí estaba cuidando, que él estaba ahí aparentemente haciendo su labor de pastor, de protección, ¿sí? De consejero, de ayudador. Él aparentemente estaba ahí resguardando de que las ovejas no se fuesen a perder. Pero apenas hay una crisis, pero apenas hay una dificultad que él ve en el que él se va a ver comprometido, ¿qué hace? Se desaparece. ¿Quién es el buen pastor? El que se queda. Amén. Entonces vamos a verlo en los dos ángulos, ¿no? Vamos a verlo desde el ángulo de que yo soy una oveja. Yo soy una oveja y tengo que estar pendiente quién me está cuidando. Si yo verdaderamente estoy con el buen pastor. Amén. Si verdaderamente ese o eso que yo sigo se queda ahí cuando la situación está arreciando, cuando llega el peligro, cuando llega la dificultad, cuando hay peligro incluso de muerte. Amén. Porque el lobo no venía a pedir permiso, él venía a asaltar por encima de lo que fuese, para él quedarse con lo que él quería. Amén. Entonces, ¿se queda ahí o no ese consejero? ¿Se queda ahí o no ese ideal? ¿Se queda ahí o no esa costumbre? ¿O eso es solamente un gusto? Porque muchas veces, muchas, demasiadas veces, por un gusto, por una satisfacción personal, le decimos al buen pastor: espera. Muchas veces, por un ideal, se le dice al buen pastor: en unos años regreso, es que estoy muy joven. Amén. Muchas veces, y cuando llega la situación difícil, ¿dónde quedó ese ideal? ¿Dónde quedó esa satisfacción personal? ¿Dónde quedó ese buen deseo, esa buena intención del corazón aparente? ¿Y quién permaneció? Cuando hemos estado en la buena, rebuena por fe, ¿para dónde mira usted? ¿Para dónde miro yo? Es ahí cuando vemos que todo lo que está alrededor, material, económico, social, familiar incluso, se esfuma, desaparece. ¿Quién queda? El buen pastor. Entonces, ¿a quién vamos a seguir? ¿A quién vas a seguir? Amén. Leemos el versículo 11. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él aquí dice varias cosas. En el 11 dice, el buen pastor la vida da por sus ovejas. Hágamele un chulito a eso, porque ya lo hizo. Amén. Ese buen pastor ya dio su vida por nosotros. Amén. Y en el 15 vuelve y lo repite, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. A ese es al que vale la pena seguir. Quedarse, pase lo que pase. A que cuando haya mucho o cuando haya poco, usted lo encuentra. A quien cuando estén todos a su alrededor o cuando usted esté solo, ahí lo encuentra. Cuando usted esté contento o cuando estemos cuando esté la persona en la depresión más tenaz, ahí lo encuentra. Así usted y yo podemos saber quién es Jesús, quién es el buen pastor y a quién estamos siguiendo. Amén. Si hoy usted puede y yo podemos decir, yo sigo, voy a decir cualquier cosa, un ideal de trabajo. Eso se va a quedar ahí cuando venga la situación compleja, muy compleja, cuando venga el peligro incluso de muerte, ¿va a estar ahí? No, ¿cierto? Y quiero decir algo también para que lo tengamos presente. El buen pastor es Jesús, no nosotros. Amén. Nosotros podemos ayudar, nosotros podemos ser bastón, nosotros podemos ser apoyo, pero pocos o ninguno va a dar la vida por las personas que tiene alrededor. Entonces, y muchas veces, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces nos ponemos más bien de escudo, ¿no? Sin darnos cuenta, estamos impidiendo que la persona vaya al buen pastor y se quede con nosotros. Que la persona venga y busque consejo en mí que soy tan sabia, en mí que soy tan buena, y le estamos impidiendo que vaya a Dios. Amén. Tengamos cuidado de no usurpar, tal vez involuntariamente, la posición de Jesucristo, porque aquí hay unas características básicas. El buen pastor la vida da por sus ovejas, y él lo dice enfáticamente: yo soy el buen pastor, no hay otro. Amén. Les los invito para que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor para que nos ayude a identificar su voz, a tener esa cercanía, a tener esa intimidad, esa privacidad con Él, a aprender a escuchar esa voz. Amén. Si en algún momento se tuvo como un extraño, decirle: Jesús, no más. Yo quiero identificar la voz de mi pastor y quiero saber que Él está ahí. Amén. No quiero seguir más una costumbre, no quiero seguir más una satisfacción personal, no quiero seguir más una persona, un ideal. Quiero seguirte a ti. Amén. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche, Espíritu Santo, hemos leído tu palabra, Señor, hemos reflexionado en ella, poderoso Cristo, y nosotros reconocemos, Señor, que el buen pastor es ese que da la vida por sus ovejas, que tú eres el buen pastor y que no hay otro, que si tenemos necesidad de alguien es de ti, Espíritu Santo, que podemos ser apoyo, que podemos ser respaldo, pero nunca, Señor, quitar esa posición que solamente te pertenece a ti, Espíritu Santo. Perdónanos si te hemos tenido en posición de extraño. Perdónanos, Señor, si no hemos aprendido a identificar tu voz. Perdónanos, Espíritu Santo, si le hemos dado cabida al extraño, al usurpador, Señor, al asalariado, Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, si hemos seguido cualquier otra cosa diferente a ti, Espíritu de Dios. Te pedimos, Señor, para que nos ayudes y para que nos guíes, Señor, para que abras nuestros oídos, para que quites cualquier tapón, para que borres toda confusión, Espíritu Santo, para que quites toda contaminación que haya entrado en nuestro corazón, en nuestro espíritu, bendito Cristo, toda la mentira, Señor, que pueda estar sembrada en la mente y en el corazón. Te pedimos, poderoso Cristo, para que tú hagas, Señor, una limpieza, Señor, sobrenatural, arrancando toda cizaña, llevándote todo aquello que ha sido sembrado por otros
otro que no eres tú, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a poner esa mirada en ti y a saber, Señor, que lo único que conviene seguir, Señor, es tu voz, Espíritu Santo. Que si a alguien, Señor, debemos nosotros buscar, es a ti, Señor, es a ese buen pastor, esa intimidad contigo, Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, poderoso Padre. Creyendo, Espíritu de Dios, que esta palabra ha penetrado, Señor, en lo profundo de nuestro corazón, que se graba, Espíritu Santo, con punta de diamante, y no la olvidaremos, Señor, sino que la practicaremos, la pondremos por obra, poderoso Salvador, y recibiremos esa transformación que nuestra alma, que nuestra casa, Señor, requiere y necesita, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y levantamos, Señor, nuestras manos al cielo, Señor, creyendo que allí está, Señor, ese que ama nuestra alma, creyendo que allí está ese que nos conoce, Señor, ese que da la vida por nosotros, que dio la vida por nosotros, Espíritu Santo. Y te pedimos para que seas derramando esa bendición, Señor, que viene del Padre. Derrama esa bendición que viene del Hijo, esa bendición que viene del Espíritu Santo. Derrama, Señor, ese deseo por tu presencia, ese deseo por intimidad, ese deseo por cercanía contigo, Espíritu Santo. Derrama, Espíritu de Dios, de esa unción que nos permite acercarnos a ti e identificarte, reconocerte como nuestro Dios, como nuestro pastor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi Señor, y amén.